por ende obviamente el servicio que se brinda a los usuarios dependiendo de la compañía. Pero lo principal es saber cómo es un DBA. Un DBA estrictamente, como digo un panelista, lamentablemente en las universidades no lo forman. El DBA se hace con el tiempo. Es decir, un DBA puede nacer de un desarrollador, un DBA puede nacer de una persona que de una u otra forma también da soporte a los usuarios a nivel del sistema operativo. Aquí es lo que quiero llegar con esto. Lo que quiero llegar es que existe la clasificación de los DBA. Existe un DBA Junior y un DBA Senior. El DBA Junior es el que se forma de esos ejemplos iniciales, es decir, de los desarrolladores como tal. Porque en una empresa que comienza a madurar con el tiempo, los desarrolladores son los que tienen que cuidar que sus aplicaciones den los mejores tiempos ante los usuarios. Carecen de DBA esas empresas y por ende ellos mismos tienen que comenzar a analizar el por qué la lentitud de los tiempos de respuesta, el por qué sus transacciones o sus queries no dan el tiempo correcto que se espera de los usuarios. Entonces, con el tiempo se va formando un DBA y obviamente la autoeducación como tal es la que me va a permitir a mí en un momento transformarme en un DBA senior. Esto no quiere decir que debe aplicarse también la regla a una base de datos estrictamente asociada a la empresa, sino de conceptos de manera general a cualquier base de datos. Que como todos sabemos también el SQL es muy estándar. Entonces, si nosotros podemos trabajar como desarrolladores en transacciones SQL, nosotros las podemos aplicar en cualquier base de datos. Y por ende, tener esa lógica, también podemos nosotros experimentar, mejorar y analizar el performance en cualquier otra base de datos. Para aclarar, SQL no es el no identificarnos con ningún labor en especial. Y podemos concluir acaso entonces que es verdad que es deseable tener un conocimiento, un background técnico, un background en hardware, pero puede que se aplique el hecho de que de las cosas malas uno se hace experiencia y la experiencia te sirve para dejar de hacer cosas malas. Entonces, como bien lo dijo el panelista, el DBA no nace, se hace. Y eso de ahí es una realidad que no solo se aplica para los DBA, sino para todo lo que es el campo de la tecnología. Pero hemos descrito a grandes rasgos lo que sería un perfil. Pero ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el DBA? ¿Cuáles son los roles? Sabemos que la confianza sobre la disponibilidad de los datos crece en la compañía por ser su core, su corazón. Así que la necesidad de que estos expertos en diseño, en teléfono, en mantenimiento, en protección, es radical. Cuando un negocio requiere mayor servicio de disponibilidad, su infraestructura tecnológica requiere que estos recursos se encarguen gente capacitada que reúna ciertas características y que ejecute ciertas tareas específicas para poder decir si algo pasa, o sea, esto de aquí pasó porque alguien lo hizo o hizo algo. Importante, ¿qué crees tú? Sí, yo creo que comparto el criterio que mencionaba. Realmente el DBA tiene que ser muy proactivo, responsable. Comparto también el criterio que mencionaron de que el DBA no nace, sino que se hace. La experiencia que uno toma en un próximo caso debe ser mejorada. En todo caso, comparto su opinión, su criterio. ¿Qué hace un DBA? Bien. De una de las responsabilidades que tiene un DBA está en la principal, que es la de la creación de la base de datos y el mantenimiento de la base de datos. Como mencionaba uno de los panelistas, el tema de la creación y el mantenimiento, el DBA ya conforme va avanzando debe tener un conocimiento no para lo que está sucediendo ahora en el negocio, sino para hacia dónde va el negocio. El DBA también es uno de los errores que se tiene normalmente en el área de sistemas que se enfrascan en el tema de sistemas. El DBA también debe de conocer el negocio, debe de involucrarse con la gente de negocio. Es la única forma que un DBA tenga para poder orientar su estructura de base de datos hacia un crecimiento futuro, hacia donde va la empresa. Si nosotros qué hacemos una base de datos como está ahorita el negocio en este momento, 1 o 2 años vamos a tener que volver a reconstruir gran parte de nuestra base de datos o vamos a tener que comenzar a parchar cada cierto tiempo nuestra base de datos. Entonces es importante tener una visión futurista de cómo va a crecer el negocio y hacia dónde va a ir.
nosotros solemos, en cierto decir, bueno, le decimos a los usuarios, piensa de aquí a 10 años, piensa de aquí a 15 años, ¿qué es lo que usted desease tener? Entonces, basado en ese concepto, uno más o menos se va haciendo ciertas estructuras de la base de datos que deben de ser perdurables en el tiempo, y obviamente van a haber ciertas otras estructuras que no serán perdurables en el tiempo. Entonces, el deber debe ser, su primera responsabilidad es crear y mantener la base de datos. Otra responsabilidad es mantener la integridad de los datos, o mantener la seguridad de los datos, y también garantizar la confiabilidad de los mismos, la confiabilidad y la disponibilidad de los mismos. Especialmente ahora que las empresas desean publicar mucha información de ellos en el web y que cualquiera la pudiese consultar en cualquier momento. Entonces es importante tener una confiabilidad sobre los datos, en la base de datos. Y una cosa que quisiera que ustedes como audiencia se saquen de la mente es que cuando, al menos personalmente lo hago, cuando hablo de base de datos no solamente hablo de las bases de datos que conocemos, es decir, grabamos aquí, también se conoce como base de datos otros sistemas de forma de archivar cierta información. Entonces, en ese sentido tenemos que pensar mucho más ampliamente. Pero esas son las responsabilidades básicas que tienen los deberes. Gracias, Mauricio. ¿Quién hace qué en una base de datos? Yo diría varias partes. Existe alguien, por decirlo así, digamos, que se encarga de la creación de la base de datos, otra persona o otras personas con otros roles, y se encarga de hacer el mantenimiento de la base de datos, otros roles, eso es lo que se encarga de la seguridad de la base de datos, y por si acaso pase algo, debería haber alguien que esté monitoreando externamente al departamento de base de datos qué está pasando con el sistema, con la base de datos. Lo que pasa, como hemos hablado en varias partes, sería algo mítico, pero las cuatro cosas no son las personas, ¿no? Quien crea la base de datos, quien mantiene la base de datos, quien se preocupa por la seguridad de la base de datos, y quien internamente también ve cómo va el sistema. ¿Sí? Entonces, para mí debería haber un elemento multitask, estar preocupados por cuatro cosas al mismo tiempo, o cinco cosas al mismo tiempo, preocupándose de los 5 puntos. O sea, ¿qué pasa con la base de datos? ¿Cuál es la seguridad? ¿Qué pasa con los usuarios? ¿Sí? Hasta cómo lo que toca hacer a veces en realidad. Porque todos los casos, hay que tener un usuario curioso, conectoso, ¿verdad? O sea, negociar con el cliente, ¿saben qué pasa todo aquí? Todas esas cosas se ponen un DBA. ¿Sí? Eso es lo que pasa realmente con la base de datos. Complementariamente a lo que ya mencionado, una de las responsabilidades del DBA es, por ejemplo, la parte de seguridad, que ya lo mencioné anteriormente, la parte de seguridad de datos, y aparte de eso, la parte, últimamente ya se está estilando la parte de encriptación de los datos. ¿Por qué la encriptación de los datos? Por parte de las responsabilidades nuestras. No sé si ustedes habrán escuchado, hace poco Visa Internacional tuvo un robo de $40 millones de información, porque básicamente su sistema de seguridad dentro del sistema de base de datos no estaba lo suficientemente robusto, y adicionalmente otros bancos fuera del país, aquí todavía no se ha dado, sufren el robo de información. Entonces, otra de nuestras responsabilidades es recomendar la encriptación de datos de todos aquellos datos que tengan que salir fuera de las instalaciones de donde nosotros estemos trabajando. Esa es una de las responsabilidades. Aparte de eso, hasta cierto punto hay que tener una orientación financiera.